¿Me confirmas? Listo. Entonces vamos a arrancar. Como les decía, ¿se ve en pantalla completa? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces parte de lo que queremos ver hoy es el método de tomografía de resistividad eléctrica, conceptos obviamente generales y algunos muy puntuales, importantes acerca de la aplicación. Las generalidades de la adquisición y procesamiento, aplicaciones de índole ambiental y geotécnico y caso de estudio de relleno sanitario en La Cortada, llamado La Cortada, en el municipio de Pamplona, norte de Santander, acá en Colombia. Y pues también incluí un relleno sanitario acá en Bucaramanga también, para que lo pudiéramos revisar. La imagen de la derecha, como ustedes ven, pues todo esto es una zona ya clausurada. Si ustedes ven, está cubierta de vegetación y todos los residuos sólidos que de alguna manera fueron compactados en el tiempo, pues se evidencian como una especie de afloramiento, ¿sí? Que es de alguna manera una solución al manejo de los residuos en ciertos municipios, ¿no? Inicialmente, pues, en ciertos lugares se llaman botaderos porque pues no hay ninguna, digamos, ningún orden, ninguna distribución como tal, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, vamos a arrancar. El método de tomografía de resistividad eléctrica, dentro de los métodos físicos, es uno de los más antiguos. Por allá comenzó en 1920 con los hermanos Schlumberger, franceses, creo que son, y ellos arrancaron como digamos, el inicio de estos métodos. Y pues ha sido usado obviamente en temas de agua subterránea, en temas de minería, en asuntos de geotecnia, obviamente en exploración de hidrocarburos y temas obviamente de contaminación, no dejando afuera la arqueología. Básicamente es un método, el método de tomografía de resistividad eléctrica está basado en el método de resistividad eléctrica. Muchos hablan del concepto o del nombre tomografía como una imagen del subsuelo, ¿sí? Como una generación de una imagen 2D o un cubo de datos 3D, ¿sí? Pero la verdad es que el concepto de tomografía está asociado al algoritmo de inversión que está implementado en algunos software y que pues han sido desarrollados con el fin de generar la inversión de estos datos. Más, más del lado del método de inversión que de una imagen como una imagen de una ecografía, más o menos como una tomografía, digamos, similar a la imagen que se obtiene en una ecografía con ondas electromagnéticas. Y lo interesante, estimados, es que nosotros podemos, cuando vamos a hablar de este método de tomografía de resistividad eléctrica, pues uno entiende que en el subsuelo tenemos estructuras geológicas que se comportan obviamente de cierta manera. Pues nosotros podemos construir y obtener datos para el método de resistividad eléctrica, ¿cierto? A partir de modelos 1D, modelos 2D o hasta cuerpos en 3D. Lo ideal en todo, en el caso, pues es obtener los cuerpos geológicos, las estructuras geológicas que están en 3 dimensiones en el subsuelo. Lo ideal sería, para obtenerlo, una imagen más aproximada y más aceptable, hacerlo en 3D. Pero podemos tener en cuenta algunas aproximaciones como un sondeo eléctrico vertical, que es la imagen de la derecha. Si ustedes ven aquí, tenemos en el eje horizontal una apertura de los electrodos de corriente. Ya más adelante voy a explicar qué es eso. Y en la vertical tenemos valores de resistividad aparente. Y al final una serie de puntos medidos en campo o en superficie en donde podemos determinar una curva del sondeo eléctrico vertical con el fin obviamente de determinar un perfil del suelo. O sea, en profundidad cómo varía la resistividad eléctrica. Si vamos a cómo se trabaja el método de resistividad eléctrica en 2D, pues ya hablamos del método de tomografía de resistividad eléctrica, en donde el eje vertical acá es profundidad, ¿sí? Y el eje horizontal acá es distancia. ¿Cuál distancia? Pues la distancia en el cual se plantan los electrodos o esas varillas de acero con el fin de obtener una variación
o los contrastes de la resistividad eléctrica. Alguno puede preguntar, bueno, ¿y qué es la resistividad eléctrica? ¿Sí? Ya básicamente todos conocemos que es una propiedad física que de alguna manera me indica qué tanto un material, en este caso las rocas en el subsuelo, se oponen al flujo de corriente eléctrica. Es una propiedad inversa a la conductividad eléctrica. Entonces, materiales muy conductivos pues permiten de mejor manera la conducción de la corriente eléctrica. Entonces, materiales con alta resistividad pues está asociado a materiales con baja conductividad. En este caso, pues esto es un ejemplo de una aplicación de la tomografía para acuíferos en basaltos fracturados, en donde pues se busca obviamente zonas de baja resistividad asociadas a zonas de fractura que pueden tener obviamente agua con interés hidrogeológico. En la imagen de la derecha tenemos una aplicación de la tomografía de resistividad eléctrica con fines arqueológicos. Pero acá vemos un volumen de datos, una imagen en 3 dimensiones, pues que nos da una representación más real de las estructuras presentes, con valores obviamente bajos de resistividad, desde 0. Cercano a 0 hasta de 125 hasta 800 ohmios metros, con aplicabilidad en arqueología. Entonces, como las estructuras en el subsuelo se comportan en 3D, lo ideal sería obviamente siempre hacer modelos o obtener datos en 3D, pero las imágenes 2D también son muy buenas y nos han ayudado mucho a estas diferentes aplicaciones. Y también obviamente los sondeos electroverticales con sus limitaciones y, digamos, han dado muy buenos resultados en estudios obviamente hidrogeológicos, geotécnicos, etcétera, etcétera. Como estamos hablando del método de tomografía, al final, ¿qué es el método de tomografía? Pues si nosotros habláramos del tema de modelado, ¿cierto? Acordemos que cuando yo hago un modelado construyo un modelo, conozco sus dimensiones, conozco sus propiedades y puedo determinar cómo van a ser sus datos. El proceso de inversión es distinto, ¿no? Obtengo los datos y la idea es de descifrar cómo es el modelo que originó esos datos. Son dos procesos distintos, pero a veces van muy, muy ligados a las metodologías de la geofísica. En este caso vemos un modelo 2D en donde tenemos resistividades de 10 ohmios, de 1 ohmio y de 100 ohmios en color verde, ¿cierto? Con un espesor de 5 metros en una longitud de 112. Si nosotros construimos este modelo computacional y corremos y adquirimos de manera sintética o computacional una tomografía, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente, es una imagen como esta, de forma trapezoidal. ¿Por qué es de forma trapezoidal? Por la manera como se adquieren los datos que más adelante vamos a recordar. Y con unos contrastes de resistividad. Aquí ven un perfil de 18.9 metros de profundidad y obviamente con una extensión cercana también a los 100 metros. Y vemos obviamente que esta zona de baja resistividad que ustedes ven acá del orden de 1 ohmiometro se identifica en esta zona, pero la estructura o la forma de la estructura no se delinea o no se limita de manera correcta, ¿sí? Es algo muy aproximado. Y esto es algo importante que hay que tener en cuenta y es que cuando uno obtiene resultados de imágenes como esta, pues hay que tener en cuenta la incertidumbre que obviamente pueden tener las estructuras, tanto en profundidad como en tamaño. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar. También podemos ver otro modelo más sencillo de una resistividad alta, ¿sí? De color verde de 500 ohmios, embebida en un material de baja resistividad de 10. Y aquí vemos 4 ejemplos con 4 diferentes arreglos. Ya más adelante vamos a recordarles cuáles son los arreglos que se usan en el método de tomografía. Aquí vamos a mencionar Wener, polo-polo, dipolo-dipolo, polo-y-polo, que son... Entonces miren que de alguna manera este valor de alta resistividad, ver cómo trata de resolverlo cada evento, cada método. Y usted obviamente cualitativamente y cuantitativamente pudiera determinar cuál de estos arreglos me reconstruye mejor o me puede representar mejor el modelo en el suelo. Y pues como todo es de alguna manera interesante y la física
El método de resistencia eléctrica está basado en la ley de Ohm, ¿sí? Acordemos que la ley de Ohm de forma general o vectorial está descrita como el vector densidad de corriente J en términos de la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. Y como les decía, la resistividad eléctrica pues, es básicamente el inverso de la conductividad y podemos tener una relación entre el campo eléctrico y el potencial con esta ecuación 1.2 y podemos obviamente, si fusionamos la ecuación 1.2 y la 1.1, pues podemos obtener una densidad de corriente en términos de conductividad y en términos de ese potencial, ¿cierto? O sea, el gradiente del potencial. Este es un campo escalar, entonces sería una divergencia de ese campo, de ese potencial. Ese sería el potencial eléctrico, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ir a modelar las imágenes que mostré ayer, pues una función del Dirac generar esta ecuación y poder hacer un modelado de los datos. ¿Cómo se comporta, digamos, esto y por qué es importante el método? Sí, el método de tomografía de resistencia eléctrica es plantar unas varillas de acero en el terreno con el fin de inyectar corriente, medir potencial y con esto calcular la resistencia eléctrica del subsuelo. Con la distancia entre las varillas puedes obtener una resistividad eléctrica. Entonces, si ponemos un electrodo aquí en superficie, podemos ver cómo son las líneas de corriente. Esos vectores J que ustedes ven acá son las direcciones de las líneas de corriente. Y las líneas de campo. Cuando se hincan dos o se plantan dos electrodos, pues ese sería el comportamiento de las líneas de corriente y de los campos eléctricos o el potencial como tal. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque es un método indirecto, es un método inductivo que yo inyecto corriente eléctrica en el subsuelo con el fin de medir potencial, que es lo que vamos a mostrarles acá. Básicamente, como les decía, plantas el electrodo y puedes tener unas líneas de corriente, que son estas líneas que ves a lo largo de la imagen y unas superficies equipotenciales asociadas obviamente a las superficies equipotenciales del voltaje o del campo eléctrico. Cuando planteas 4 electrodos, ¿cierto? Entonces, puedes de alguna manera, lo que vemos acá en la imagen de la derecha, podemos plantar 4 electrodos, generalmente estos electrodos de afuera son conocidos como electrodos de corriente, y los electrodos intermedios son electrodos de potencial. ¿Qué quiere decir? Que yo inyecto corriente en los extremos y mido un potencial eléctrico entre M y N. ¿Cómo calculo yo ese potencial? Pues ese potencial eléctrico, como vemos en la imagen de la izquierda, esta ecuación, está en términos de la resistividad eléctrica, la corriente que inyecto y obviamente la distancia. Para el caso de 2 electrodos, pues yo puedo obtener ese potencial de esta forma, ¿sí? Y para el caso de 4 electrodos, pues yo puedo obtener ese campo, esa diferencia de potencial en términos de esas distancias de esos electrodos entre C1, P1, C2, P2, C1, P2, C2, P2. Y obtener una resistividad aparente en términos de un K por el voltaje medido y la corriente. Entonces, yo conozco qué corriente inyecto en el terreno. Mido esa diferencia potencial, ¿sí? Porque la mido en los puntos intermedios de los electrodos. Y conozco a través de K, que es conocido como factor geométrico, conozco la distribución de esas distancias. O sea, eso es un factor asociado a la separación de los electrodos. Por ejemplo, C1 y P1. Entonces, es el radio entre C1 y P1. ¿Quién es C1 y P1? Pues entre el electrodo A de corriente y el electrodo M de potencial. Y de esa manera puedo obtener una resistividad aparente. ¿Sí? Sabemos que la resistividad eléctrica depende de muchas propiedades. Obviamente de la saturación, de las fracturas, de la temperatura, del tipo de minerales en la roca, del tipo de meteorización, de cómo está obviamente compuesta el material. Pero lo importante del método es que es muy sencillo. Conozco la corriente que inyecto, mido el potencial, conozco las distancias y puedo tener una resistividad aparente. Básicamente, ¿cómo se realiza una tomografía? Básicamente, como vemos acá, se plantan todas estas varillas de acero en el terreno, se unen a un cable, y va a un instrumento de medición conocido como resistivímetro, y hacemos mediciones de parejas de electrodos, como les explicaba, con diferentes aperturas, tratando de obtener una sección bidimensional en forma trapezoidal, como ustedes ven acá. Tengo diferentes niveles de referencia que están asociados a las diferentes profundidades. Entre mayor apertura tenga, mayor profundidad puedo ir alcanzando. Pero si ustedes ven, la distribución de la nube de puntos es
un trapecio. Por eso observábamos en las primeras imágenes la manera como se obtenían estas. Luego, cuando esa es de forma manera, ¿cómo se hace una tomografía de resistividad eléctrica? Pues ahora hablemos un poquito de la adquisición y el procesamiento, ¿sí? Aquí hay algunas preguntas supremamente claves que tenemos que hacernos cuando se aplica este método. Y es, bueno, ¿cuándo aplicar el método? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no? ¿Cierto? No todo el tiempo el método va a resultar efectivo, ¿cierto? Lo primero que siempre en todo proyecto de índole de investigación o de índole ingenieril, geológico, geotécnico o de búsqueda de agua subterránea es, bueno, ¿cuál es el objeto de investigación? ¿Para qué necesito este estudio? La segunda pregunta es, ¿qué profundidad yo deseo alcanzar? Y esto es algo muy, muy importante porque la profundidad depende de la extensión que yo coloque en superficie, de la longitud de la línea, ¿sí? Básicamente podemos estar hablando entre un 14% a un 20% máximo de la longitud de la línea, ¿sí? También, ¿cuál es el tamaño de las estructuras? ¿Cuáles son el tamaño de las estructuras o cuáles son, de alguna manera, los objetos que deseamos investigar? Si queremos ver cavidades, si queremos ver una intercalación de unas arenas, si queremos determinar un acuífero, qué espesor puede tener ese acuífero, a qué profundidad puede estar. También el conocimiento de la geología del área y a qué escala yo estoy revisando esa geología, ¿no? No es lo mismo un mapa geológico a escala 1/100.000 que a un mapa geológico a escala 1/5.000 o a escala 10.000. El detalle es supremamente importante cuando uno hace un método geofísico en este caso. Y lo otro es, bueno, es evidente que existe un contraste en los materiales presentes, por lo menos tengo en contacto un aluvial con una roca más competente, hay posibilidades de tener unas zonas, digamos, residuales, o sea, un depósito aluvial, un depósito coluvial, o sea, existe una diferencia entre materiales que puedan evidenciar un contraste. ¿Cuáles son las condiciones de acceso? ¿Cuáles son las condiciones de vegetación, topografía, etcétera? Todos esos son temas importantes que hay que considerar a la hora de hacer una campaña geofísica. Los equipos, yo aquí hice una pequeña recopilación, los invito a que puedan de alguna manera consultar. Nosotros bueno, yo no me presenté, yo hago parte de una empresa colombiana llamada Imanto Ingeniería y soy el director de proyectos y pues usamos el Terramite LS de Aven, de una empresa sueca. Pero obviamente hay otras opciones como la empresa Agi, también es de Estados Unidos, que tiene también un equipo muy, muy bueno de tomografías. Obviamente también está los equipos italianos de la empresa Pasi, está Iris, que también tienen buenos instrumentos, bueno, Geometris, que también tiene equipos con estos fines. Eh, entonces, pues los invito a que consulten estas páginas y vean cuáles son esos equipos importantes. Nosotros tenemos un equipo Terrameter que es como una consolita acá que ven acá. Entonces, ya después de uno conocer muy bien cuáles son esas preguntas de la investigación, del estudio, del cliente que desea hacer, pues al final se va uno a campo y pues dependiendo obviamente del objetivo, pues plantea una campaña de adquisición. Aquí vemos unos cables, unos rollos de cables, que son los cables naranjas, y en este terreno, como ustedes ven, en concreto, se clavan unos electrodos a lo largo del terreno y pues aquí una operaria del equipo pues conecta el equipo a una batería y se procede a hacer las mediciones, ¿sí? Durante la campaña obviamente de adquisición pues en diferentes escenarios. Aquí vemos el equipo conectado y aquí vemos plantando obviamente las varillas de acero en el terreno, a lo largo del terreno y conectados al cable a través de un jumper. Obviamente siempre se debe tener en cuenta qué tipo de terreno vamos a hacer, cómo va a ser la extensión y la orientación de la línea. Aquí vemos el cable extendido en un terreno natural, donde pues vemos los electrodos conectados a los jumpers. Aquí ya es un terreno que no tiene de alguna manera una cobertura vegetal y también se hace el mismo proceso. Esta era una zona de un relleno antrópico que estaba en una zona de ladera, pues que se estaba evaluando obviamente si se presentaba algún posible deslizamiento y si estaba muy saturado el, el, pues,
el lugar. Aquí tenemos una cinta métrica, ¿cierto? Se plantan las varillas de acero a ciertas distancias, de acuerdo a la resolución que se quiera. Se conecta al cable naranja o al cable del equipo. Estos cables se conectan a la consola principal, una batería, para suministrar, obviamente, digamos, energía al equipo, y obviamente también pues, puede inyectar corriente. Este es un equipo de sondeos eléctricos verticales que se usa generalmente. Son 4 carretes de cables y se usan solamente 4 electrodos, como lo que ustedes ven aquí en esta imagen, y se hacen las aperturas AB a lo largo de la línea. Entonces es otro ejemplo de método de resistividad como tal que se lleva a cabo. Siempre hay que tener en cuenta obviamente la orientación de la línea para hacer el sondeo eléctrico vertical, o la misma tomografía. Hay que tener en cuenta muy bien en qué orientación se tiene que hacer. Dentro de la adquisición y dentro de lo que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer una campaña geofísica, pues yo quería compartirles algo de cuál es esa relación entre esta resistividad y la geología. Sí, generalmente nosotros se asocian valores altos de resistividad eléctrica para rocas ígneas y metamórficas. Esto puede, digamos, depender mucho del grado de fracturación, de qué tan expuesta esté la roca en el área. Pueden disminuir, obviamente, cuando está meteorizada y fracturada, y más si tenemos algún tipo de agua dentro de esas fracturas. También tenemos posiblemente diferencias, tanto obviamente en rocas ígneas, rocas sedimentarias, en suelos. Por ejemplo, podemos obviamente también tener en cuenta que la resistividad eléctrica, por ejemplo, de un granito compacto a un granito meteorizado y alterado es totalmente distinta. Puede descender ciertos órdenes de magnitud. Puedo hablar de un granito, pero también hay que tener en cuenta en qué condiciones está. Las rocas sedimentarias generalmente son de menor resistividad que las rocas ígneas, ¿cierto? Y son más porosas y pues pueden contener de alguna manera más el agua, y eso hace que disminuya su resistividad eléctrica. En el caso de los suelos, pues los suelos pueden obviamente estar saturados, ¿sí? Puede haber infiltración de agua en esos suelos y eso puede hacer obviamente que descienda aún más la resistividad eléctrica. Y lo importante es que se pueda diferenciar esos valores de resistividad eléctrica asociados a esos cambios de litología, a esos cambios de tipo de roca, a poder ver esos cambios de, digamos, de si la roca está alterada o no está alterada como tal. Y algo importante es que cuando uno hace una campaña de exploración, pues, geofísica, pues, puedo tener resistividades eléctricas de materiales en un rango muy similar. Por ejemplo, aquí podemos tener en rocas sedimentarias, en unas areniscas, argilitas o calizas, unos valores muy similares de resistividad, por ejemplo, acá entre 10 y 100 ohmios metro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ahí se debe tener en cuenta obviamente la geología del área con el fin de que eso no sé qué, no se, no vaya a generar problemas. O sea, si se tiene en cuenta muy bien la geología, usted puede de alguna manera diferenciar esos materiales, ¿sí? Y que no haya confusión en esos rangos de valores. Un asunto importante es el contenido de sal dentro de la roca. O sea, en zonas costeras, de delimitación de acuíferos costeros o esa cuña entre agua dulce y agua salada en zonas costeras es importantísimo y es de interés, digamos, interés de estudio. Entonces, ¿qué le pasa a esos suelos que puedan estar obviamente contaminados con agua de mar? Pues simplemente va a bajar el orden puede ser entre 1 o 2 órdenes de magnitud, digamos, el valor de la resistividad. Entonces, podemos estar hablando, digamos, de 10 ohmiometros, la resistividad eléctrica en un acuífero de agua dulce, digamos, y podemos estar hablando de 0.5, 0.2, 0.1, el valor de la resistividad de un acuífero salino, o sea, un acuífero con presencia obviamente de agua de sal. Entonces, puede haber una diferencia sustancial de esos valores. Obviamente la presencia de químicos, de metales dentro de los suelos, en el caso de contaminación, también se puede de alguna manera estudiar con valores muy, muy, muy bajos. También
Los diferentes tipos de arreglos que nosotros conocemos en el método tomografía, pues todos conocemos que existe el método Wenner, que tiene 3 versiones, dipolo-dipolo, Wenner-Schlumberger, dipolo ecuatorial, gradiente, y pues está la distribución de esos arreglos. Obviamente depende de cómo están distribuidos los electrodos de corriente, que son conocidos como C1 y C2, y los electrodos de potencial. Entonces, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas, sus desventajas, su alcance, que esto es lo que vamos de alguna manera a ir en detalle en el curso de prospección geofísica con más tiempo, con más calma, determinar estos factores geométricos que están asociados obviamente a la geometría y a la distribución de esos electrodos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más con detalle. Y también es importante cómo es la distribución de esa nube de puntos. Aquí tenemos un ejemplo con el software SON2DRS, en donde se determina un tipo de arreglo Wenner alfa con una separación mínima de 5 metros, con 48 electrodos, cómo es la distribución de esa nube de puntos. ¿Sí? Entonces es supremamente importante que nosotros este tipo de cosas la tengamos en cuenta a la hora de investigar. Porque, por ejemplo, si vamos al arreglo gradiente, podemos ver diferencia en cómo es esa distribución de puntos y esto nos va a reflejar en asuntos de la resolución, de la profundidad del método como tal. Y pues cómo es la distribución obviamente y la manera como se adquiere esos datos de apertura. En este caso estamos hablando de un sondeo eléctrico vertical cuando estos electrodos laterales se van separando. También obviamente lo que hablamos del factor geométrico, pues obviamente uno puede calcular un factor geométrico, por ejemplo, para el caso de Wenner, conociendo obviamente esos radios entre la distancia entre cada uno de sus electrodos como tal. Podemos determinar la densidad de corriente, o sea, qué cantidad de corriente eléctrica en la componente X se propaga a esta profundidad de acuerdo a una apertura, que está en términos obviamente de la geometría, de la longitud del electrodo A y B, de la profundidad que se puede alcanzar. ¿Qué tanta corriente puede estar? Podemos estar hablando que si yo inyecto en la superficie, no sé, un 100% de esa corriente, podemos hablar de un 10% o un 20% que llega a esta profundidad de la cantidad de corriente que se inyectó. Eso depende obviamente de las condiciones del terreno, etcétera, etcétera. Aquí hay una gráfica que me muestra esto. ¿Cuál es la relación entre la profundidad y la longitud del tendido con respecto a la corriente inyectada en superficie y con respecto a la corriente inyectada a cierta profundidad? Entonces podemos determinar obviamente qué porcentaje de esa corriente, si es un 0.2, un 0.4, un 0.6, llega. Entonces aquí podemos tener dos valores de, por ejemplo, 0.5 para un valor de 0.5 veces la profundidad sobre la longitud. Y en el caso, obviamente, del sondeo electrovertical, la distribución, muchachos, de esas curvas me indican, obviamente, dónde yo puedo tener una resistividad alta, una resistividad baja, o si el medio me está mostrando resistividades altas, o sea, que la resistividad aumentando con la profundidad, o si la resistividad disminuye con la profundidad, y eso me puede ayudar, obviamente, para qué tipo de materiales tengo presentes en el área. También, obviamente, todo esto lo veremos con detalles. ¿Cuál es la profundidad de investigación? Por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos un ensayo Wenner, ¿sí? Podemos alcanzar la longitud de la línea, ¿cierto? Hasta un 17%. O sea, de 100 metros podemos estar llegando a una profundidad de 17 metros en la vertical. En el caso Wenner Gamma, hasta un 19%. Entonces, es importante, el tipo de arreglo me puede de alguna manera determinar qué profundidad yo deseo alcanzar. Entonces eso es importante, lo vamos a ver más detalle, también está para los arreglos Wenner-Schlumberger, polo y polo, polo, polo. Algo importante que les quería mostrar era el procesamiento. Ya les indiqué cómo es esa nube de puntos que uno obtiene en la tomografía cuando uno obviamente hace diferentes aperturas de los selectores de corriente, que es una nube de puntos a diferentes N que están asociados a los diferentes niveles de profundidad. ¿Qué obtengo yo? Pues yo obtengo un dato, ¿sí? Un dato con el objetivo de generar una imagen 2D. ¿Sí? De forma general lo que yo tengo es unos datos medidos, aquí en la imagen superior, unos datos calculados. Mediante un proceso de inversión y de comparación, mediante un error RMS, pues yo puedo compararlos iterativamente, mejorar un modelo del subsuelo, con el fin de obtener un modelo final de la resistencia eléctrica presente en el área. A medida que yo hago esas iteraciones, pues voy reduciendo el error y mis datos, digamos,
calculados son más parecidos a esos datos observados en campo y quiere decir que en el modelo de subsuelo es lo más aproximado posible. Entonces, en esta etapa de procesamiento, pues hay que tener en cuenta cómo está la distribución de los puntos. Uno puede eliminar esos valores anómalos o esas tendencias que no están asociadas obviamente a esos niveles de profundidad, se pueden eliminar. Obtiene obviamente una primera iteración o una primera inversión con 4 iteraciones en la imagen que ustedes ven acá, con un error de 15.5% en una línea casi de 100 metros. ¿Sí? Bajo casi 17 metros, como les comentaba, con un arreglo dipolo-dipolo. Luego se analiza cómo es la distribución de esos valores estadísticos de los errores RMS. Qué tanto se alejan uno del otro y aquellos valores que están muy lejanos, pues se pueden filtrar y se puede volver a hacer un reprocesamiento con el fin de disminuir el error RMS al final. De 15.5 se pasó a 8 ohmios metro. Y ya, pues evaluar obviamente esta imagen, llevárnosla para hacer una interpretación. Aquí tenemos un arreglo dipolo-dipolo y un arreglo gradiente. Aquí el objetivo del estudio era una zona de infiltración de agua, donde había un tubo roto que generó, digamos, una subsidencia en los suelos y generó un hundimiento de unas casas. Entonces tenía un objetivo obviamente geotécnico. Necesidades de 0.5 a casi 2 ohmios metro en estas zonas, unos materiales más resistivos acá por encima de los 47 ohmios metro, que eran obviamente el resultado en este caso. Cuando uno habla desde el punto de vista de relleno sanitario, yo les quería mostrar acá, el relleno sanitario acá, el Carrasco en la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? De alguna manera, la ubicación del relleno sanitario la vemos en la imagen de la izquierda y también obviamente tener en cuenta la geología del área, ¿cierto? Qué tipo de rocas están presentes de índole obviamente sedimentario en el área. Eso es una zona, digamos, de depósitos aluviales, de zonas de terrazas aluviales presentes en la zona de relleno sanitario acá en Bucaramanga. Es lo que estamos viendo acá. Aquí obviamente se veían afloramientos de depósitos de tamaño de granos, que antes de arena muy gruesa, gravas, cantos y bloques presentes en el área, y también obviamente los depósitos aterrazados o las terrazas de esa acumulación de esas basuras en el relleno sanitario de acá de Bucaramanga. Esta fue la ubicación de las 2 líneas, ¿sí? Todo esto es el complejo de relleno sanitario. Se hicieron 2 tomografías de resistencia eléctrica en estas direcciones, con longitudes de 120 metros y separación de electrodos de 3. Se obtuvieron profundidades entre 20 y 23 metros, con errores RMS muy bajos, de errores muy aceptables, 1.9 y 2.6. También, pues estos fueron los resultados en este caso, donde se pueden obtener obviamente anomalías de resistividad eléctrica o zonas de muy baja resistividad y zonas altamente resistivas, ¿sí? Que pueden obviamente marcar acá un contacto en esta línea punteada, ¿sí? Que pueden ser asociados a los depósitos de rellenos recientes y depósitos de rellenos antiguos. Entonces hay un contacto de ese terraceo. Posiblemente esas zonas de resistividades muy bajas, pues puede tener presencia de lixiviados. Presenta, obviamente, sabemos que los lixiviados son producto de la desintegración de la materia orgánica y obviamente mezclado con el agua que se infiltra, pues genera ese flujo de contaminantes al interior de las celdas, que es algo que se tiene que manejar desde el punto de vista ambiental muy seriamente. Y también vemos un contacto, ¿cierto? Esto era un dique que estaba puesto ahí donde se pueden de alguna manera determinar los miembros de la formación órganos de Bucaramanga, o sea, la formación, el miembro órgano de la formación Bucaramanga, puede tener de alguna manera acumulación. Entonces uno de los propósitos era determinar, bueno, qué tanto esos lixiviados pueden infiltrar suelo natural y pueden generar algún tipo de contaminación. En el caso del relleno sanitario en Pamplona, nosotros obtuvimos, aquí está el municipio de Pamplona, en norte de Santander, Colombia, y esto fueron la distribución de las líneas. Fueron alrededor de 7 líneas que se realizaron de estudio en zonas, digamos, zonas activas y zonas clausuradas. Esta es la zona activa. Si ustedes ven, obviamente, la parte superior es la depositación de esos residuos, y con una mezcla, obviamente, de un material de unas arenas muy finas, se mezcla y se va compactando. Y en la imagen de la derecha ya tengo terrazas ya
clausuradas a obviamente casi una montaña completa donde ya se hizo un cierre y hay vegetación y obviamente también se hizo un estudio en las dos áreas. Se hicieron un total de 7 líneas con estas distancias desde 160 hasta 240 metros de longitud con separación de electrodos que habían entre 4, 5, 5 y 6 metros. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos muestra un resultado de la tomografía de resistividad eléctrica en el relleno de Pamplona, en donde se ve un contacto muy claro, aquí este contacto en negro, de la zona de los residuos, o sea, es una zona de residuos y es una zona de suelo natural. Y todo eso que ustedes ven de baja resistividad cercanas a un ohmiometro posiblemente puede ser presencia de lixiviados, ¿sí? Y obviamente las basuras compactadas a lo largo del tiempo. También tenemos aquí en otra zona clausurada un contacto muy claro entre los residuos sólidos que tenemos en esos colores verdes y azules. Azules pueden estar asociados a la presencia de lixiviados. Y en una zona obviamente de mayor pendiente podemos determinar también y se identificar una posible zona de acumulación con un contacto claro entre los depósitos, ¿cierto? De residuos y el suelo natural. Lo interesante para finalizar aquí es que nosotros obtuvimos resistividades promedio, o sea, podemos hablar que la resistividad de los residuos sólidos en zonas de desecho podían ser del orden de, digamos, de 1 a 50 ohmios metro, ¿cierto? Que eran constatables con otros estudios en otros lugares y de 1 a 10 con posible presencia de, digamos, ya esos residuos sólidos con delixiviado. Entonces se podía identificar los residuos sólidos saturados y los no saturados y obviamente el contacto de esas celdas con el suelo natural. Y evidenciar obviamente una posible infiltración o no y una posible contaminación que pueda presentar esto. También hicimos algunos estudios geoquímicos de algunas muestras que se tomaron, se hicieron también líneas sísmicas de más W, con el fin de determinar también esos espesores, y fueron resultados muy buenos que se obtuvieron en donde coincidían esos espesores, de cierta manera, con los espesores de esas celdas clausuradas y esas mismas que se compactaban en el tiempo. Básicamente, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Todas estas etapas y todas estas aplicaciones, la tomografía obviamente tiene aplicaciones también en la prospección de agua subterránea, en la geotecnia. Entonces eso se verá con más detalle en el curso de prospección geofísica que va pronto a comenzar y que Roland le va a comentar un poco más adelante. Básicamente aquí terminaría mi exposición, este webinar. Espero que haya quedado claro y que cualquier tipo de pregunta podemos responderla mediante que Roland aquí nos vaya mostrando las preguntas y muy agradecido con esta invitación y esperamos que haya sido una exposición clara y muy puntual. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están participando en este evento. Como lo decía el ingeniero, más allá de este evento, tenemos un curso que se ve el tema o los temas que tenemos a mayor profundidad, ¿sí? Em, Les voy a compartir aquí, bueno, voy a compartirles la pantalla para que vean el flyer del curso. Es un curso de prospección geofísica aplicada a geotecnia e hidrogeología. Este curso ya inicia este lunes 30 de enero en el horario de 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Ya estamos cerrando prácticamente inscripciones del curso. Voy a enviarles por el chat del Zoom, les voy a enviar el link de inscripción a este curso. Vamos ahorita a mostrar, ingeniero, un poquito del contenido detallado para que pues nos pueda, digamos que ahorita explicar un poco acerca de este contenido de este curso, ¿sí? Vamos a revisar las preguntas también, las preguntas que ustedes están realizando. Ya les he dejado
por el grupo de, perdón, por el chat del Zoom. Les he dejado ya como tal el link de inscripción, es el primero. También les he dejado el link de las redes sociales de nosotros. Cualquier cosa, pueden revisar nuestros canales. Este evento, como se dan cuenta, se está grabando también. Se está grabando el evento. Este evento lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar la grabación. En dado caso de que quieran volver a repasarlo, volver a escucharlo, pueden acercarse, suscribirse en nuestro canal y enterarse de todos los eventos que tenemos y los que próximamente estaremos realizando. Comentándoles acerca de este curso que les comentaba, es un curso de 40 horas en vivo, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Es dictado por el instructor Jairo Torres, es quien está llevando a cabo este seminario web. Em, y bueno, todos están cordialmente invitados para que puedan participar en este evento. Vamos a leer, ingeniero, un poco de las preguntas que ya tiene en la parte de arriba para continuar con el evento. Listo, gracias, Roland. Vamos a ver acá algunos participantes. Listo. Pregunta de Carlos Roa. ¿Cuál es el equipo más versátil y más económico? Eh, Carlos, como yo te comentaba, hay equipos, por ejemplo, acá en Colombia tenemos una empresa, vamos a darle publicidad a una empresa colombiana que se llama Subsuelo 3D, hace equipos acá económicos del orden de 14, 15 mil dólares. ABEM, que es una empresa sueca, hace equipos muy, muy robustos, muy, muy buenos, del orden de 45.000 hasta 60.000 dólares. La empresa Pasi italiana, pues tiene valores también obviamente muy, muy cercanos. Entonces, digamos, alrededor del mundo hay diferentes empresas que tienen muchos equipos. Yo recomiendo obviamente plenamente, yo he trabajado con equipos de ABEM, he trabajado con equipos de AGI, he trabajado con equipos también de la empresa colombiana Subsuelo 3D y pues digamos el asunto de los equipos, quién es más versátil y quién más robusto depende de las características que tenga, obviamente y las necesidades que vos tengas en tus proyectos. En la imagen de adquisición en zona urbana no se genera mucho ruido en la señal. Digamos, Carlos, es importante, digamos, cuando uno hace una adquisición de este tipo, que los electrodos estén bien acoplados al terreno, ¿sí? Obviamente hay que tener un buen contacto entre suelo, electrodo, entre electrodo jumper y entre jumper y cable. O sea que las conexiones deben estar muy, muy, muy limpias y pues cualquier tipo de suciedad o suelos muy secos pues generan mucho ruido, ¿sí? También obviamente si estás cerca de cercas eléctricas, de zonas de donde haya corriente eléctrica por ahí, pues también es una dificultad. Oscar Moreno dice, bajo la misma metodología no se pueden generar modelos 3D haciendo múltiples sondeos en el área. Oscar, sí, tú puedes hacer 100 sondeos eléctricos verticales, obtienes modelos puntuales y puedes de alguna manera hacer una interpolación en un software, pero lo ideal es hacer una adquisición 3D, o sea, distribuir electrodos en un área, en una grilla, y hacer una adquisición 3D para que el cubo de datos que tenga mejor resolución y más detalle. En el procesamiento del 3D se incluye unos algoritmos obviamente de interpolación también, pero Carlos, sí, Oscar, es más aproximado hacer una adquisición de entrada 3D que hacer interpolación de sondeos 1D. Estos estudios, dice Oscar también, estos estudios se pueden replicar a escala de laboratorio. Claro, claro, uno puede, hay equipos para medición de núcleos, por ejemplo, la resistividad eléctrica, puedes con pinzas colocar obviamente electrodos y medir la resistividad eléctrica en núcleos de roca, ¿sí? Oscar también dice, estos estudios solo lo pueden hacer geólogos geofísicos. No, ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, físicos, yo soy físico, entonces depende de la formación. Obviamente los geólogos y geofísicos tienen mayor competencias, pero un ingeniero civil que haga una maestría en geofísica y conozca los equipos lo puede hacer. Un ingeniero electrónico, conozco un ingeniero electrónico que está haciendo una maestría en geofísica y sabe adquirir datos. Entonces no solamente son los geólogos.
Cristian dice, Jairo, ¿qué cantidad mínima de datos en la adquisición o procesamiento se debe tener en cuenta para considerar que es aceptable? ¿Y cuál es el error en porcentaje permitido? Esto utilizando el equipo Terrameter. Cristian, buena pregunta, ¿sí? Generalmente, generalmente, o en el caso del equipo Terrameter, puedes tener, digamos, depende del número de cables, puedes tener 700 datos, por ejemplo. Cuando adquieres 700 datos, 500 datos, 490 datos, 1000 datos, pues es un número muy bueno de datos. Cuando vas en la etapa de preprocesamiento, puedes filtrar máximo hasta un 10, 15%. Algunos son más conservadores y dicen que hasta un 10, o otros son más flexibles hasta un 20% de esos datos, ¿sí? Y los errores aceptables eh, varían entre 5, 10 o hasta 15%. Digamos, un error muy bueno sería menos del 10%. Pero hay gente que permite hasta un 15%, dependiendo obviamente del arreglo. Hay arreglos que son muy ruidosos, como dipolo y polo, que podemos obtener errores muy altos. Vale, Cristian, luego dice Carlos Roa, muchas gracias. Carlos, yo también agradezco su participación acá. Yo soy físico, no soy ingeniero, pero igual le recibo ese mensaje. Marisol, también gracias. Cristian dice que gracias por compartir. Bueno, esto es el objetivo de este webinar gratuito. Eh, Dice Carlos Mauricio, ¿qué parámetros de los materiales que se encuentran presentes obtuvo? Pues uno obtiene el valor de la resistividad eléctrica en estos temas de resistividad. Al final, con estos valores de resistividad, ¿cómo puedo hacer una interpretación de los distintos materiales? Byron dice, en el caso de realizar una tomografía de resistividad eléctrica perpendicular a una tubería de drenaje de 1 metro de diámetro, que esté a unos 5 metros de profundidad, ¿a partir de qué distancia entre electrodos? Esta no, bueno, listo. Byron, es importante la resolución, o sea, depende de la separación de los electrodos, y la profundidad depende de la longitud de la línea. Si está puesta a 5 metros, ¿sí? Entonces pudiéramos hablar, digamos, si es una línea de 20 metros, puede llegar, una línea de 10 metros puede llegar a 2 metros de profundidad, entonces no te alcanzaría a bajar esos 5 metros, ¿sí? Si son de 40 metros, puede bajar hasta 8 metros, entonces puedes de alguna manera alcanzar la profundidad. Y si la tubería es de 1 metro, pues ideal es que la separación de electrodos sea de 50 centímetros o 1 metro para identificar esa estructura, ¿vale? El señor Tello dice, ¿cuál es el rango de valores de resistividad representativos para el botadero? Menores, a ver, entre 1 ohmios metro a 5 ohmios metro. O sea, son residuos sólidos, posiblemente saturados con lixiviados, son aquellos que presentan resistividades menores a los 5 ohmios metro, ¿sí? Si no está saturado, puede tener resistividades entre 10 a 40 ohmios metro. De los resultados que yo he visto, pero puedes consultar diferentes papers que también hablan de ese rango, podemos hablar de menores a 10 ohmios metro. Para este tipo de material en profundidad, ¿qué tipo de norma recomiendo utilizar? Tenemos una norma ASTM de la aplicación de los métodos eléctricos que se puede usar. Dice el señor Tello. Maffer, para la limpieza de las conexiones, limpia contacto, o sea, esos aerosoles que son para asuntos electrónicos se pueden usar. Javier Maestre dice, ¿cuál sería el margen de error para modelar las tomografías en 3D, en donde todas las líneas se realizan paralelas con distancias? ¿Cuál sería el margen de error para modelar? No entiendo. O sea, no entiendo la pregunta de Javier. Ahorita le podemos dar el audio a Javier a ver si nos explica mejor. César Argüello dice, estos estudios me permiten determinar la cantidad total de residuos dispuestos en un vaso, un relleno, así como poder ver si debajo de la impermeabilización de la... Claro, sí, está muy bien, se puede. Si hacemos esto en una separación muy detallada, o sea, muy pequeña de los electrodos, pudiéramos ver la diferencia entre los vasos, entre las celdas. Él habla de un vaso, un relleno, es como una celda de acumulación de residuos. Eso es como por terrazas.
Cada terraza es una celda, entonces ellos van compactando mediante terrazas de 4 o 5 metros de espesor y van depositando en esa dirección. Si hay infiltración debajo de estas celdas, se puede de alguna manera determinar con la tomografía. No se puede obviamente determinar, digamos, la geomembrana, porque las geomembranas son asuntos de centímetros, pero sí se puede identificar, César. Juan Pablo dice, cuando la pluma de contaminación del exudado atraviesa la carpeta, ¿variará mucho la resistencia? Claro. Cuando los suelos están saturados y hay contaminación, la resistividad desciende. Eso lo pregunta Juan Pablo. Germán dice, gracias por todo, muy interesante. Maffer dice, las resistencias negativas, ¿por qué sean? Maffer, las resistencias negativas no tienen significado físico y es un asunto instrumental de las mediciones. Son medidas asociadas a mala conexión, digamos, mal contacto entre electrodos y suelo, ¿sí? Y son valores que se tienen que filtrar en el procesamiento. Y para terminar, Víctor Portal nos dice, buenas noches, ¿en qué caso se recomienda el uso de arreglo gradiente? ¿Cuáles son sus ventajas? Víctor, el arreglo gradiente es más que todo para zonas donde hay variación vertical, no variación lateral, o sea, unas zonas sedimentarias donde las estructuras estén casi horizontales. Básicamente es el objetivo. Es muy rápido adquiriendo, o sea, es un método muy, muy rápido que ayuda obviamente a la logística de campo. Y pues eso para asuntos, digamos, de capas horizontales o, bueno, digamos, asuntos de rocas sedimentarias son muy, muy buenos resultados. Henry, listo, hermano, gracias por estar acá. Yo espero que podamos vernos en el curso y ya vemos a más detalle todos estos temas. Entonces, había una pregunta ahí que quedó sin responder y era la de Javier Maestre. No sé si, Roland, le podemos dar el audio a Javier Maestre para que nos explique mejor su pregunta. Claro que sí, ingeniero. Bueno, Javier, ¿ya tienes activado el audio? ¿Me escuchan ahora? Hola, Muy bien, sí, Javier, ¿cómo señor. estás? Muy buenas noches. Saludos, ingeniero Jairo, rato sin saber de usted, oiga. Ay, Javier Maestre, hermano, ya sé quién es, hermano. Ah, bueno, Ajá. la pregunta es la siguiente. Recuerdo que usted estaba mencionando que se pueden hacer modelamientos de tomografías eléctricas en 3D, ¿cierto? Sí. Bueno, para el caso de que se tengan todas las tomografías eléctricas resistivas separadas equidistantemente cada una de 100 a 150 metros y que sean paralelas, ¿cuál sería el error de estas al momento de que decir al software que las modele? En este caso, para el software LIFRO que se utiliza para modelamiento también de estas tomografías de geofísica. Bueno, Javier, hermano, esa es una pregunta muy interesante. Mira, yo quiero aclarar una cosa aquí para todos también, porque una cosa es adquirir datos de forma 3D, ¿cierto? Y otra cosa es adquirir datos de forma 2D. Hay adquisiciones 2.5D también. Y otra cosa es procesar de forma 2D o procesar de forma 3D. Lo ideal de un procesamiento 3D es porque venga de una adquisición 3D. Si yo tengo líneas paralelas y perpendiculares que se cruzan, yo puedo tomar esa información y llevarla a un software como el que tú mencionas, ¿sí? Y hacer una interpolación de esos datos con el fin, obviamente, de obtener un cubo de información. Eso es posible. El error y la incertidumbre, pues obviamente va a estar asociado. Entre mayor separación tenga yo, entre más separadas tenga las líneas, pues mayor incertidumbre va a tener en el punto que va a interpolar, ¿cierto? Y eso es lo que más o menos tratas de comentarme. Obviamente, se habla de entre 2 a 3 veces la separación de los electrodos, máximo la separación de las líneas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tengo separación de electrodos de cada 10, yo puedo tener, se recomienda que máximo entre 10 a 20 a 30 metros estén separadas cada línea. Si la separación es de 10, hay un criterio que se tiene en cuenta. Pero si yo tengo líneas cada 100 metros y las voy a interpolar, pues ojo, yo puedo tener un modelo 3D, pero debo tener en cuenta que es una adquisición de líneas 2D. Y
El error va a depender también obviamente de cómo mi software va a interpolar esos datos y qué error y cuáles van a ser los pesos que va a tener en cuenta la interpolación. Pero a ver, algo sí te digo, que es importante, es desde el punto de vista geológico, el modelo que acabas de construir, si tiene o no tiene sentido en las estructuras que está mostrando. Si ves que de una línea a otra hay una continuidad y que en esos 100 metros geológicamente puede comportar así, pues entonces tú puedes tener más certeza de que el modelo que estás obteniendo es el más realista, ¿sí? Y eso es como lo que yo creo que hay que tener en cuenta. Y el software pues obviamente va a tener unos errores en cuanto a la interpolación, en cuanto, generalmente uno puede aceptar errores de máximo, un error RMS habla entre máximo 10 o 15%, ¿sí? Errores aceptables. Errores muy buenos y óptimos serían menos del 5%. Ok, vale, muchísimas gracias, ingeniero. Listo, perfecto. Ingeniero, acá tiene otra pregunta de Maffer. Pregunta, ¿todas las líneas deberían tener una misma distancia entre electrodos? Maffer, sí. A ver, no, o sea, mira, cuando uno hace una adquisición 3D, no mostré ahí, pero bueno, eso lo vamos a ver más detalle en el curso, es que uno pudiera de alguna manera, bueno, en el curso no se considera procesamiento 3D ni adquisición 3D, pero bueno, más o menos usted hace una especie de distribución como en forma de serpiente, coloca su cable en forma de serpiente. Entonces, en una dirección, la idea es que quede igual longitud. Por ejemplo, si tienes 40 electrodos en el cable, puedes colocar líneas de, digamos, poner 10 electrodos cada 10 metros, tienes 90 metros. Entonces, toda la línea van a quedar de 90 metros, ¿sí? Y la separación va a estar asociada a qué tanto estén separadas cada línea, ¿no? Entonces, en términos generales, las líneas deben tener la misma distancia entre ellas. Listo, ingeniero. Ingeniero, entonces vamos a compartir el contenido detallado para que de manera rápida lo desenglosemos. Entonces, aquí vamos pasando como tal las páginas. Entonces, como les Listo, comentaba, entonces, nosotros, bueno, Roland, si quieres, entonces nosotros, este curso es un curso entre básico e intermedio de prospección geofísica. Ahí vamos a ver temas de procesamiento sísmico, vamos a ver temas de tomografías eléctricas, dentro de los métodos sísmicos vamos a ver refracción sísmica, vamos a ver obviamente toda la teoría, el diseño, vamos a ver también esto más W. En el caso de los métodos eléctricos vamos a enfocar en sondeo eléctrico verticales y en tomografía resistida 2D. No se tiene en cuenta 3D, eso sería, puede ser más adelante un curso más avanzado. Obviamente todas las componentes de teoría, diseño, adquisición y procesamiento vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar con unos software demos. Si cada quien tiene obviamente ya un software, la licencia de esos software pues sería muy ideal. Vamos a tener en cuenta obviamente la instalación de esos software, cómo se cargan esos datos, cómo se añade topografía, cómo se procesa, cómo son los métodos de inversión, etcétera, etcétera. Y casos de aplicación, vamos a ver aplicaciones en donde se aplican todos estos métodos, ¿cierto? Y obviamente cuáles son los problemas que vamos a poder resolver. Y lo mismo en el caso de las tomografías eléctricas y los métodos sísmicos. Básicamente es eso. listo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, eh, recuerden que nosotros somos 6C, curso y capacitaciones. Les voy a dejar nuevamente por el chat em, el link de inscripción del curso. Ya iniciamos este lunes 30. También les voy a dejar las redes sociales para que ustedes
ingresen, revisen todos los cursos que tenemos, se inscriban a este curso, puedan participar de estos eventos que estamos realizando eh, y aprovechar, aumentar, iniciar el 2023 aumentando sus conocimientos, reforzando sus conocimientos como en esta clase de cursos con experiencias, eh, con, ¿cómo decirlo? Con métodos prácticos realizados en vivo con el instructor. Entonces, muchas gracias a todos por la participación de este curso, de este seminario web. Invitados totalmente a participar en el curso. Ya les dejé por el chat el link de registro del curso. Pueden ingresar. Allí se les solicitará una información y la información del curso se les estará enviando a sus correos electrónicos. Entonces, bueno, no siendo más, eh, agradecido por la participación de todos los participantes en este evento. Espero verlos en próximas oportunidades. Que pasen una muy buena noche y eh, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, ingeniero, por la participación en este evento. Muy amable. Hasta luego.